Sí, Pues sí. son 7:36, Andrés. Tú decides cuándo iniciamos. Ya somos 17 en total. Vamos a iniciar. Yo creo Yo que, creo que sí. para no atrasar más, gracias a la puntualidad de los que ya llegaron, si quieres dar la bienvenida y luego yo presento a Pepe e iniciamos. Pues me da mucho gusto iniciar esta serie de pláticas de la Comisión de Formación Ignaciana. El día de hoy, pues empezamos por el principio, como diría, ¿no? O sea, la vida de Ignacio, que es una plática, yo digo, fundamental para todo aquel que pues quiera conocer un poco más de la espiritualidad ignaciana. Pues hay que empezar por la vida de Ignacio. Entonces nos da mucho gusto recibirlos a todos el día de hoy. Van a ser varias pláticas, como lo mencionaba Andrés hace un rato, y pues el día de hoy iniciamos con la vida de Ignacio. Y Andrés, te cedo la palabra para que presentes a Pepe. Gracias, Pepe, por estar acá. Hombre, ustedes. Muchas gracias, Claudia. Bueno, pues esta es una iniciativa de la comisión, como dijo Claudia, hicimos ahí un temario, creo que ya a todos en la escuela les llegó ese temario. Las vamos a tener en distintas fechas, ya más adelante les vamos a ir confirmando fecha con fecha. ¿Okay? En esta ocasión vamos a iniciar esta charla, pues me voy a permitir presentar a Pepe. Él es recién llegado casi a Mérida. Voy a leer su presentación así tal cual me la mandaron, la voy a leer en primera persona porque a mí me pareció muy buena, entonces no quiero cambiar la redacción de lo que me mandó Pepe. ¿Ok? Bueno, pues dice, mi nombre es José Suárez Trueba, de la Sociedad de la Compañía de Jesús. Nací en la Ciudad de México, por lo que tengo doble pecado original. Criado por madre jarocha y padre chilango y por 3 hermanas. Estudié la primaria, secundaria y preparatoria en colegios lasallistas y maristas. La universidad estudié la carrera de ingeniero químico en la UNAM. Entré en la Compañía de Jesús en el 2001. Hice mi prenoviciado en La Arena, Chiapas. Estuve como maestrillo en la parroquia de San Judas en Torreón. Me ordené sacerdote el 22 de junio del 2013 y mi primer destino fue regresar a La Arena, Chiapas, donde estuve 3 años viviendo con celtales, choles y zoques. Luego me enviaron a la parroquia de Santa María de las Parras, en Parras de la Fuente, Coahuila, y ahí trabajé 3 años y medio. A principios de este año me mandaron a hacer mi tercera aprobación en Bolivia. Regresé al país en septiembre del 2020 con destino a la ciudad de Mérida. Y aquí en Mérida tiene el encargo de ser el superior de la comunidad de los jesuitas, que ya nos comentó que hasta ahorita hay 2 más, el padre Dingler y el padre Bernardo, y creo que pronto va a llegar un jesuita más. Y bueno, también es el rector del Jesús, de la parroquia o de la rectoría que ellos tienen ahí en el centro, y también es el director de la Casa Páez, que muchos también conocen, que es donde está ubicada la Prepa Ibero también. Entonces, tiene aquí mucha chamba, pero lo hemos recibido con mucho gusto, con mucha alegría, y es bien buena onda. Para los que son muy cuates de él, le dicen Chapulín. ¿Okay? Pues, bienvenido, José. De verdad, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Y pues, arrancamos. Yo voy a compartir la pantalla y tú inicias. Bueno, sí, está bien. Me da mucho gusto, ¿no? Poder compartir un ratito con ustedes. Yo creo que como todos, la mayoría, de pronto, si trabajan con la computadora enfrente, híjole, ya está uno harto de las pantallas y entonces una charla en la noche dice, qué pesado, ¿no? Yo, como que para los que tengan esta situación, a lo mejor dense la oportunidad hoy como de no tanto mirar la pantalla, sino yo creo que la perspectiva con la que podemos ver esta plática es un poco como voltear al interior, ¿no? Que fue una de las claves importantísimas de Ignacio para la humanidad y para
y ¿cómo se llama? Y para la iglesia, ¿no? La iglesia católica. Entonces, me da mucho, mucho gusto poder estar aquí, como compartir, pues, mi experiencia con Ignacio de Loyola. Yo me considero no un experto, pero sí una persona muy afectada, ¿no? De su vida. Entonces, como que son de esas personas históricas que uno quiere, ¿no? No sé si les ha pasado, que a lo mejor no la conoces o no lo conoces, pero agradeces que haya estado en la historia porque te ha dado mucho. Y yo creo que ese es como de donde parto yo a compartirles esta pequeña, bueno, esta reflexión, ¿no? Entonces, si quieres la que sigue, Andrés. Como soy chilango, ya les decía Andrés, con mi doble pecado capital, los chilenos somos tremendos, ¿no? O sea, la verdad, yo no conocía o sea, qué tan malos éramos hasta que trabajé con otro y fuera de Chilangolandia, ¿no? Entonces, somos bien, bueno, no sé si pueden decir malas palabras, pero somos muy sangrones, muy así como creídos, ¿no? De a todos, como que el mundo nos queda chico, ¿no? Hacemos siempre a un lado las personas, siempre estamos a la defensiva, nos cuesta mucho trabajo querer. Entonces, bueno, y muy imprudentes, ¿no? Eso también, que era lo que más bien quería decirles. Y a mí la imprudencia también me ha colocado en una perspectiva de valor también bonita y quisiera compartirles algo. Este es mi abuelo, no es una foto de mi abuelo y mi abuela. También mi abuelo nació en Querétaro, pero vivió muy poquito tiempo en Querétaro y son de mi familia paterna, de mi papá. Es muy bello porque mi abuelo fallece en 1977 y yo nazco en 1978. Y la muerte de mi abuelo fue una ausencia muy grande para mi papá y para mi mamá, porque lo amaban. Y entonces yo nazco como en ese proceso de duelo que tienen ellos ante la ausencia de un ser querido. Entonces, yo cuando pensé en dar esta charla, dije, es bien curioso porque a mi abuelo yo no lo conocí físicamente, ¿no? O sea, no tuve la oportunidad de tocar su cuerpo, ni de oler su olor, ni de escuchar su sabiduría, ni a lo mejor verlo moverse, curar, ¿no? Porque era químico farmacobiólogo, pero mi papá me habló muchísimo de él y me habló con tanto cariño que yo me siento afectado por él, ¿no? No sé si les ha pasado. O sea que de pronto hay una persona que a lo mejor no conociste en vida, pero te la relata a otra persona con tanto cariño que te transmite su afecto. Entonces yo puedo como cerrar mis ojos y visualizar a mi abuelo viendo los volcanes de la Ciudad de México, el Popocatépetl, el Iztaccíhuatl, oyendo música clásica. Y se me pone chinita la piel, ¿no? Es increíble, ¿no? Cómo en la vida estamos configurados de esta manera en la que podemos ser afectados por la impronta de los seres humanos aunque ya no estén presentes. Esto es una clave como muy importante para entrar, yo creo que a ver la historia, porque la historia se ve así, afectivamente. Si la vemos nada más desde la cabeza o desde como, sí, la sostenemos nada más en nuestras cabezas, me parece que la historia pierde parte de por qué fue escrita. Entonces, lo mismo me sucede con Ignacio. Hablar de Ignacio, si quieres pasamos a la que sigue, es un poco como hablar de como un montón de jesuitas que me hablaron de muchísimo cariño y de muchísima como afecto al proceso que Ignacio inició en ellos
Y que es bonito porque además no es el proceso de Ignacio, sino es el proceso que trae ya Jesús desde antes, ¿no? Y es el proceso como de humanidad que de pronto se puede despertar dentro de esta, de seguir el espíritu que de Jesús brotó en la vida humana, ¿no? Entonces, creo que voltear a ver a Ignacio nos conecta con Jesús y ojalá y esta charla pues también pueda afectarlos a ustedes en esta perspectiva, porque ahí está la plenitud de la vida humana. Es una de las fuentes que tenemos para descubrir nuestra plenitud. Entonces, yo de pronto decía, pero ¿cómo les hago a ustedes papás, ¿no? De estos niños que están en la comunidad educativa Loyola, pues que se interesen un poco, ¿no? Por la vida de Ignacio. Hay dos cosas. Esta sería la primera, que yo creo que dentro de Ignacio hay espíritu, y hay espíritu humanizador, que nos conecta de pronto con Jesús, que nos hace mejores de lo que somos. Esa sería una primera clave. Y la segunda clave es poder entender cómo el proceso educativo que está formulado, esta escuela en la que decidieron ustedes meter a estudiar y formar a sus hijos. O sea, la comunidad educativa Loyola pues tiene de alguna forma este proceso de construcción del ser humano y este proceso de construcción de sus relaciones, ¿no? Con la trascendencia, con sus propios afectos, con la naturaleza, con Dios, a partir de ciertas claves que Ignacio da. Entonces, eso es un poquito lo que vamos a intentar ver a través de pues, esta presentación. Si ya se les empieza a hacer aburrida, levanten su mano y díganlo con confianza. O también pueden, si quieren parar este merolico, también, o se pueden levantar, Andrés va a estar atento a las manos levantadas. Y, ¿cómo se llama? Y detenemos, no se trata de hacer un jariquiri aquí, ¿no? Como detenemos, el chiste es disfrutar este momento, ¿no? Así como si estuviéramos en la cena, a gusto, invitaron al padre, que habla raro, ¿no? Que no ha entendido todavía la cultura yucateca y les está echando un rollo muy largo, pero bueno, están un poco entretenidos. Entonces, disfrútenlo, vámonos. Entonces, la que sigue, Andrés. Y bueno, una parte bien importante para entender la vida de Ignacio, y me parece que la pedagogía ignaciana parte de un contexto, es decir, que todo lo que se les trata de dar a sus hijos es como viéndolos a ellos desde su persona, ¿no? E Ignacio tuvo como un contexto que lo configuró. Y es bien importante porque a mí, fíjense que esto fue yo creo que de las cosas que más me gustó al hacer la charla. Primero, esta cosa que es impresionante. Ignacio vive el tránsito de dos épocas. El cambio del medievo al culmen del Renacimiento. El medievo es esta época en la humanidad en la que llega en la caída de Roma, más o menos en los años 700, desde los 400 después de Cristo a los 800. No me sigan mucho los años, ¿no? Es más o menos como un referente, ¿no? Para que se den cuenta. Empezaron a haber invasiones bárbaras, o siempre hubo tensión entre los bárbaros y Roma, ¿no? Y entonces, una estrategia que utiliza el medievo para defender un poco lo que quedaba de Roma era hacer este sistema feudal, donde la persona humana le daba la libertad al señor feudal para que lo protegiera. Y entonces vivían como una especie de ciudades amuralladas donde se desarrollaba la vida. Y entonces, ante las invasiones, el señor feudal lo que tenía era un ejército que pues, les ayudaba como a contrastar la situación. Esto duró años, pero estamos hablando de siglos enteros. Y era una cultura como muy hacia, ¿cómo se llama?
como a conservarse a sí misma, ¿no? Era como una tendencia a quedarse en lo que ya sabemos, en lo que ya tenemos, como no movernos mucho, todo está controlado, todo está medido y así tiene que ser. Y entonces esto duró mucho tiempo, pero de pronto vino la caída de Constantinopla, que me parece que fue en el 1453, y luego la expansión de Europa cuando vinieron a América en 1492, y esto hace una ruptura fuertísima, ¿no? Ya imparable del medievo, y hay una transformación hacia lo que es el Renacimiento, la Ilustración y la Edad Moderna. Entonces, allí está Ignacio, exactamente en ese cambio. Allí es donde se desarrolla su vida. Y entonces, es un momento que está vibrando Europa, y está vibrando porque está esta transformación del cambio de la voluntad de conservación a la voluntad de transformación. Y esto hace que empiecen búsquedas y se empiezan a forjar hombres y mujeres distintos y brillantes, ¿no? Erasmo de Rotterdam, está Tomás Moro, está Santa Teresa de Ávila, Lutero, Calvino, etcétera. Hay mucha gente como que, bueno, hasta los descubridores, ¿no? Américo Vespucio, etcétera, ¿no? O sea, como que empieza como a brillar el ser humano de distinta forma y además parte del Renacimiento es eso, ¿no? Como recuperar las ideas de Roma y Grecia, se vuelven a retomar y empieza otra vez como a resurgir el pensamiento y se empiezan a crear cosas, ¿no? Es tiempo de inventos, de descubrimientos, ¿no? Fue el tiempo que se descubrió la brújula, se descubrió la imprenta con Gutenberg, o sea, empezó a moverse el mundo de una manera impresionante, ¿no? Y el despliegue artístico, literario y cultural. Los que han tenido oportunidad de ir a Europa, yo creo que muchas de las cosas que se disfrutan en Europa, miren, hasta me salió el tonadito yucateco, ¿vieron? Se disfruta. Ahí vamos, ahí vamos. Los que han tenido oportunidad de ir a Europa, lo que está mejor conservado, yo creo que es de esta época del Renacimiento, ¿no? Entonces uno puede ver la vida de Miguel Ángel, ¿no? El Moisés, puede ver las pinturas de este momento, las iglesias, etcétera. Al mismo tiempo de que hay como este tiempo de movimiento, viene una crisis fuerte en la Iglesia Católica. Tenemos un desastre peor al que tenemos ahora, para que se den una idea. Sí, había muchísimos problemas. Y entonces esto hace que nazca la Reforma, con el primer reformista que es Lutero y después Calvino. Yo les hago una pregunta, ¿no? Aquí sé que no tenemos tiempo como para responderla, pero ¿será similar el tiempo de Ignacio a nuestro tiempo? ¿En qué podemos ver similitudes y en qué no? ¿No? ¿O en qué cosas pudieras ver que hay similitudes y en qué cosas no? Entonces, cada quien trate de contestar, ¿no? Si ahorita sí es un momento en el que se están moviendo mucho las cosas, donde se está desplegando nuevas ideas, entonces podemos decir que sí, que coincidimos, ¿no? En la filosofía y en sociología hay una, ¿cómo se llama? Bueno, aquí ya Andrés nos pone una idea, si quieren pueden compartir por el chat, ¿no? Está bien, ¿no? Si quieren podemos compartir la pregunta por el chat. En la sociología de la cultura, ¿no? En filosofía se usa esto de los horizontes filosóficos o culturales y entonces hay como ciertas cosas que dan estabilidad a las cosmovisiones de los seres humanos. Y cuando estas se rompen, entran nuevas cosmovisiones y entran nuevos horizontes filosóficos. Y parte de esto que está Ignacio es la ruptura del horizonte del medievo feudal y entra pues el nuevo horizonte que es la Ilustración y la Edad Moderna, ¿no? Entonces, yo la verdad me atrevería a decir de que sí,
Y esto nos hace Ignacio un ser muy interesante, porque fue una persona que se pudo planificar y ser humano en este contexto, ¿no? Entonces, es curioso, ¿eh? Porque, por ejemplo, de la voluntad de conservación a la voluntad de transformación, pues es un poco el momento que vive Ignacio. Pero, por ejemplo, en la Iglesia Católica ahorita hay unos jalones durísimos al revés, ¿no? El Concilio Vaticano II trata como de revolucionar, ¿no?, lo que es la Iglesia y meterla a dialogar con el mundo actual, ¿no?, moderno. Y de pronto hay unas regresiones así, ¡pum!, ¿no?, a conservar y no perder lo que tenemos, que a lo mejor no era mucho, ¿no? Entonces, como que estamos en un momento bien difícil, ¿no? Porque podemos decir que sí, pero al mismo tiempo hay unos jalones que a veces nos dicen que no. Vamos a ver la que sigue y en esto ya vamos a empezar. Bueno, aquí Andrés nos compartió, ¿no? A mí me resuena mucho la tensión entre los deseos de conservación y la transformación. Como que esta pandemia nos puso o aceleró esta tensión. Pues sí. Sí, ahorita hablamos a lo mejor de eso. Bueno, para los que les interese mucho la vida de Ignacio, hay unos libros, bueno, el mejor libro para conocer a Ignacio es su propia autobiografía, ¿no? Él la escribe en tercera persona porque la dicta y la escribe en portugués, González de Cámara, y él se autodenomina el peregrino, ¿no? Así se llama su autobiografía. Vale la pena, nada más que es un poco complicada de leer porque pues, es un lenguaje de español antiguo, pero pues la recomiendo. A los que les encanta leer, ¿no?, y quieren así echarse un verdadero viaje bellísimo de Ignacio, yo les recomiendo esto que para mí ha sido todavía insuperable. Es ¿sí se alcanza a ver? ¿Sí se enfoca o más o menos? Bueno, es de Ignacio Telechea, se llama Solo y a pie, ¿no? Ignacio de Loyola, Solo y a pie. Ignacio Telechea es un vasco que fue periodista, ni siquiera es jesuita, y eso lo hace más buena porque pues no estamos autopromocionándonos, ¿no? Pero es muy bello porque en estos últimos años ha habido jesuitas en España que han recuperado mucho como las fuentes ignacianas. Y entonces él se acerca a ellos y los empieza a escuchar y a partir de ahí empieza a desarrollar este librito que es muy bueno, nada más es un poco largo. Y en buena prensa hay un libro que hizo Pablo López de Lara que se llama Íñigo, que también vale la pena. Se me hace que esta es la más accesible a los que apenas están adentrándose a la vida de Ignacio, por los que quieran entrar. Y hay una película, ¿no?, nueva de Filipinas, de los jesuitas de Filipinas, que también creo que puede ayudar un poquito como a adentrarnos. A mí en lo personal entraría por ¿cómo se llama?, por los libros, porque la película es un poco, tiene como escenas de Harry Potter y de, ¿cómo se llama?, del Señor de los Anillos, que a mí no me convence, ¿no? O sea, como que rompe un poco la historicidad, pero si a ustedes les conecta eso, pues échensela, seguro la van a ver y seguro está en internet. Si quieren al final, o luego Andrés les mando el link para que la tengan. También los libros los tengo en PDF porque soy un pirata de lo peor, ya ven, ¿no? Chilango hasta morir. Entonces también se los puedo mandar. Ignacio nace en Loyola. Loyola está ubicado en el norte de España, son los Países Vascos. Pues lo conocido ahorita es San Sebastián, ¿no? Creo que es lo más cercano. Y es un valle muy bello en el que pues estaba la casa Torre, que en realidad cuando nace Ignacio nace como una época un poco de grandes heroísmos, pero también de mucha nostalgia. Es decir, que en su infancia y en su adolescencia, lo que él escuchó fue como un día esta casa fue algo muy importante
¿no? O sea, entonces como que fue siempre como el pasado fue muy bueno hasta que nos quitaron, hasta que la regamos, etcétera. Y en eso es donde se va a mover. Fue huérfano, tuvo 3 hermanos, él fue el último, el pilón de su familia, y ustedes vayan pensando, ¿no? O sea, también en su propia historia, ¿no? O sea, ¿en qué lugar yo de mi historia estoy ubicado? ¿Qué significó eso para mí, ¿no? Y Ignacio nace al final, y para él fue un problema porque estamos en una época que los hermanos más grandes eran los que les tocaba como la herencia de tierras y eran los que podían trabajar la herencia. Ya los chicos se la tenían que ver como fuera. Entonces uno de sus hermanos sale de América, es explorador en América, otros están en batallas, algunas de sus hermanas se casaron con escribanos, etcétera. Parece que muy chico fallece su mamá y entonces es muy bello porque como aquí las nanas, ¿no? En Mérida, le consiguen una nodriza, una nana, que es la Juana, la hija del herrero, perdón, la esposa del herrero. Y esto va a ser bonito porque a mí me parece que estas claves después van a dar frutos. Piensen en su infancia, a lo mejor cómo estuvo configurada, que de pronto te dio frutos o a lo mejor algún beneficio. Por ejemplo, yo nací en una casa llena de mujeres. Tengo 3 hermanos nada más, ¿no? Entonces, en mi casa no había juegos rudos, ¿no? Los juegos rudos los aprendí a los 13, 14 años. Pero antes, ¿no? Y entonces lo que se usaba era la palabra. Y hablábamos muchísimo y me enseñaron a hablar mucho y también cómo a escuchar, a comer, a interiorizar, ¿no? Entonces hay ciertas cosas de nuestra estructura familiar que de alguna forma nos configuran. Entonces, piensen ahorita en un ratito de silencio, a lo mejor estas no las anoten en el chat porque a lo mejor pueden ser más personales, pero ¿qué cosas de tu infancia pues han marcado tu vida actual, ¿no? A lo mejor el oficio de tus padres, la experiencia de quién te educó, eh, el lugar donde naciste, las experiencias de amor, de cuidado, de cariño. Ignacio, después de ser educado por la esposa del herrero, entonces regresa a la casa ya de su familia y lo cuida su cuñada porque estaba muerta su mamá. Luego parece que muere también el papá. Y entonces lo envían. Va a ser un dato muy importante. Ignacio tiene un padrino, su padrino de bautismo, que es como el secretario de Hacienda, o el secretario de Gobernación sería ahora en nuestro tiempo, pero estamos hablando de la corte. Entonces, en el tiempo de Ignacio, su padrino tenía un puesto muy importante y entonces lo adopta y se lo lleva a la corte en Arévalo, así se llamaba el lugar donde vivían los reyes católicos y pues, después Fernando y Juana la Loca, ¿no? Este dato es bien importante porque de pronto la corte estaba en su apogeo a todo lo que da. O sea, no estamos hablando de una corte pobre. Estamos hablando de una corte que descubre América y que, ¿cómo se llama? Que tiene pues un montonal, ¿no? De pues retos, charlas, etcétera. Y y ahí Ignacio va a empezar a desarrollarse como paje, ¿no? Ese va a ser uno de sus oficios. Y entonces va a ser
como va a estar en los eventos así de alcurnia de su tiempo, y ¿cómo se llama? Y también se van a desarrollar como ciertas habilidades y fíjense, como que los lugares nos afectan de tal manera que nos configuran, ¿no? Yo creo que algo que aprendió Ignacio en la corte, pues fue que lo hizo sensible a la música, a la poesía, tenía muy bonita caligrafía, aprendió a escribir, tuvo la oportunidad de leer libros de caballería, disfrutó montar a caballo, manejar las lanzas, la espada, competir en las justas y torneos. Como que él, como decimos, se hizo un hijo de papi, no sé cómo lo digan acá, ¿no? Pero pues, se hizo una persona como más allá, ¿no? De su estado, ¿cómo se llama? Económico, y empezó a saberse mover en ese mundo, ¿no? Tanto así que dicen que se enamoró de una de las princesas, hija de Juana la Loca, ¿no? Es un dato que, bueno, que no lo sabemos, pero y que por eso pues nunca llegó a casarse, ¿no? Entonces, aprendió a vivir con una persona de muchos beneficios, privilegios, dinero, modales, etcétera, ¿no? Y aquí viene lo bueno, vamos a la siguiente. El problema de los hijos de papi es de que están montados en espuma, ¿no? Y a veces sí nos pasa también a todos, de que estamos montados en espuma y la espuma se acaba. Y es ahí de pronto que muere su padrino y se le acaban las relaciones para estar en la corte. Y entonces lo mandan a trabajar con un marqués y el marqués lo manda a una batalla que estaba perdida, que era en la ciudad de Pamplona. En la ciudad de Pamplona todo el mundo le dijo, Ignacio, detente, ¿no? Esta batalla no vale la pena, vas a sacrificar a todos los hombres. Pero estaba tan metido en esta bola de nieve de fracaso tras fracaso, de pérdida tras pérdida, que dijo, un heroísmo, ¿no? Me va a sacar de esta situación. Y entonces es lo que lo mueve a Ignacio a emprender, a meterse, a pelear una pelea perdida y le va de la patada. Bueno, y tal cual. Pues la bala le da un cañonazo de una bombarda de cañón, pues le destruye las dos piernas, principalmente la izquierda. Entonces, esto para nosotros los jesuitas es súper importante porque aquí va a venir un quiebre como los alcohólicos anónimos, ¿no? Yo no sé si ustedes han ido a estas sesiones de AA o conocen alguno de las enfermedades de algún alcohólico anónimo. Yo me acuerdo que yo trabajé en Torreón con chavitos con problemas de alcoholismo y de drogadicción. Y entonces tenía un amigo alcohólico anónimo que era una chulada de persona. Y le decía, oye, lo voy a meter ¿cómo se llama? Al albergue del AA, lo vamos a internar, ¿no? Para que ya pueda salir. Y y me decía, no, déjalo. Porque mira, en los alcohólicos anónimos es como cuando uno se cae en una alberca y no sabe nadar. Y entonces uno está pataleando y haciendo circo y maroma de teatro y no puede salir y ahí estamos desgastándonos hasta que perdemos el aire. Pero cuando perdemos el aire y tocamos fondo, entonces ahí ya va a depender de él si quiere salir o ya no y impulsarse hacia afuera. Y entonces, de alguna forma, este es el momento en que Ignacio toca fondo, toca pero muy, muy fondo y decide, pues a lo mejor, o hay muchas circunstancias que lo ayudan a decidirse a salir. Y es un momento de su conversión. Entonces, rota las piernas, lo llevan cargado de Pamplona a Loyola, que son un montón de kilómetros. Imagínense con los huesos rotos y que te lleven caminando hacia el lugar
y lo hicieron como una condescendencia porque querían a los hermanos de Ignacio. Entonces llega, pero golpeadísimo, destruido internamente y destruido físicamente. Cuando sufre la primera operación, queda un poco cojo. Y era tanta la vanidad de Ignacio y el deseo de querer estar en la misma vida que dicen, vuélveme a operar y vuélveme a sacar el hueso para que quede bien. Yo no quiero ser ningún cojo. Y entonces imagínense, no había anestesia, ¿no? Entonces era un salvaje, ¿no? Pero de aquellos. Lo vuelven a romper la pierna para volvérsela a quedar y pues nunca quedó ya bien, ya fue, siempre caminó ya mal, ¿no? Entonces, supera las dos operaciones, pero tiene una, es como convalecencia, y yo no sé si ustedes han estado enfermos. Pues cuando uno está enfermo, tiene unos sentimientos muy extraños, ¿no? Uno está como siempre incómodo porque está dependiente de los demás. Y esto nos cuesta mucho trabajo, nos cuesta a veces mucho trabajo. Y al mismo tiempo, la incomodidad corporal que uno vive cuando estamos enfermos. Entonces, en ese momento desagradable va a suceder algo que para nosotros los jesuitas y para los que amamos la espiritualidad ignaciana es importantísimo. Entonces, Ignacio, en medio del aburrimiento, pide unos libros, que le den unos libros, y ahora ya no es su tía lo que la estaba cuidando, sino su cuñada, y la cuñada le da un libro de la vida de Cristo y uno de los santos, y a partir de ahí empieza a descubrir una cosa que es formidable, de que la lucha de Dios, o sea, se da en el interior de los seres humanos. Dios habita al ser humano y a través de sus pensamientos, sus sentimientos, sus deseos, sus intenciones, sus operaciones, allí está encarnado Dios. Y él se da cuenta de eso y aprende a respetarlo y a mirarlo con muchísima cautela. Entonces yo la segunda pregunta que les haría para, ¿cómo se llama? Que esto, el merolico se detenga un poquito, es ¿cuáles han sido tus crisis? ¿No? ¿Cuáles han sido tus pamplonazos? ¿Cómo te llenaste de espuma? ¿No? Cierra los ojos a lo mejor y conecta un poquito con estas situaciones en las que, pues sí, te creíste más de lo que eras. Perdiste suelo. O dejaste a Dios a un lado, o dejaste tu amor profundo a un lado. O te fuiste infiel a ti mismo, a ti misma. O te llenaste de mentira, de vanidad, de soberbia. Volcaste tu vida solo a los bienes materiales y perdiste rumbo. No sé, y cómo conectar, ¿no? Así como conectamos en la infancia con cosas que nos fundaron y crearon, ahora en Pamplona, pues que nos demos oportunidad también de descubrir un poco nuestras crisis. Y si quieren, damos un ratito de silencio para que cada quien pueda darse la oportunidad de tocar, ¿no? Esta situación. Bueno. Esto que le comentaba de los libros es importantísimo y es importantísimo para la pedagogía ignaciana, porque en realidad la introspección en el mundo y en el mundo ignaciano es algo como súper vital. Es decir, muchas veces a lo mejor van a empezar, no sé cuándo lo hacen, pero a hacer la pausa ignaciana, ¿no?
como para aprender a agradecer las cosas, a saber cómo se sienten, a saber pedir también qué cosas no están bien. Pues nace de esto, de este Ignacio tirado en cama, ¿no? Que de pronto tiene que reconfigurar su vida. Y entonces va a encontrarse con estas luchas internas entre qué debo de hacer, pues para mejorar esta situación, ¿no? Para no volver a caer en esta situación. 1521, y fíjense, 2021 vamos a cumplir 500 años de la bombarda de cañón en las piernas de Ignacio. Entonces, este es un comercial. Se abre un año ignaciano el próximo año en que se celebra esto. Es en mayo, el 29 de mayo es cuando vamos a hacer una pachanga, aunque sea virtual, ¿no? Y como veremos nuestros panuchos, aunque cada quien en su casa, pero bueno, hay que celebrarlo. Y bueno, entonces 500 años vamos a cumplir de esto, que es para nosotros muy importante. Y luego, dice, Ignacio iba descubriendo la acción de Dios en su vida y se le despertó un gran deseo de conocerle y entregarse a su servicio. Entonces va a decir, ¿no? O sea, si esta cosa hizo San Francisco, yo voy a hacer más. Fíjense cómo seguía metido el ego a todo lo que da, ¿no? Si esto hizo, ¿cómo se llama? El Santo Domingo, yo voy a hacer eso y más todavía, ¿no? Y entonces era como siempre, ¿no? O sea, como seguir buscando, haciendo cosas para, pues de alguna forma, organizar un peregrinaje que fuera por el perdón de sus pecados. Pasamos a la que sigue. Y viene esta experiencia de Manresa. Yo creo que la clave en Loyola, Manresa es un lugar cerquita de Barcelona, que es donde va a detenerse un año Ignacio, y esto va a ser muy importante porque aquí va a escribir un libro que se llama Los ejercicios espirituales. Entonces, la bombarda fue en Pamplona, ¿no? De Pamplona lo trasladan a Loyola, que está en los Países Vascos. Y de Loyola, él va a irse rumbo a Barcelona, es un recorrido muy bonito, y se va a quedar en Manresa. Una de las claves importantes de ¿cómo se llama?, peregrinar inicial, es esto: Dios vive en mí, ¿no? La vuelta hacia el corazón. A mí me parece que esto es bien importante que lo sepamos porque es parte del regalo de Ignacio hacia la humanidad. O sea, voltear hacia adentro. San Ignacio fue una persona que supo tener una especie como de escucha interna, y de las escuchas internas en su interior para hacer grandes cosas en su exterior. Y lo que es muy bello es de que no solamente es como afinar los sentidos hacia afuera, sino también afinar los sentidos hacia afuera. O sea, como que está como uno lleva lo otro. Cuando estaba aprendiendo a escuchar su corazón, hasta me emociona de a montón, dice Ignacio en su autobiografía que le daba una enorme consolación voltear al cielo y mirar las estrellas. Entonces, él empieza como a descubrir a Dios en esta especie de teofanía doble, ¿no? En el interior habita Dios, pero también como en las situaciones externas. Y entonces se vuelve un buscador, ¿no?, incansable de esta situación que le encantó. A mí me gusta mucho el cine y les recomiendo una película buenísima ahora que estamos en pandemia. Bueno, si se hartan de las pantallas, pues bueno, no la vean, pero se llama La Niña, una amistad bueno, La Niña y las Zorritas. Oye, el título medio feo, ¿no? Pero la hizo un francés. Y a mí lo que me encanta es la relación de esta niña chiquita, es una niña como de la edad de sus hijos, tiene como 8 años, y se topa con un zorro, y entonces se encanta
de cómo es este animal y la empieza como a buscar y a conocer. Pero el zorro no es un animal como un perro, ¿no? Como un gato, es decir, que están domesticados, sino es un animal silvestre. Y entonces ella tiene que encontrar nuevas pistas para aprenderse a relacionar con ella y encontrarse con ella. Y este es Ignacio de Loyola. Nuevas pistas para encontrarme con Dios en este momento, en este contexto que tengo, que las cosas que me están dando ya no me sirven, ¿no? Como para conectarme contigo. Y entonces se inmersa en una experiencia de Dios con él, fuertísima. Y empieza a tener como muchos aprendizajes y muchísimas luces en este lugar que se llama la Cueva de Manresa. Pero es una lucha interior durísima, la describe muy bien la película, ¿no? Es una lucha interior en la que él de pronto hasta tiene ganas de suicidarse, tiene una lucha con los escrúpulos, ¿no? Los escrúpulos son como ese tipo de vergüenza que se subdesarrolla y entonces todo te da miedo, ¿no? Te da miedo como moverte porque vas a perder la amistad con Dios o vas a perder el cariño o la relación. Y entonces empieza como a descubrir clavecitas que le ayudan ¿cómo se llama? Pues a desdoblar su amistad y su vínculo con Dios. Entonces, y hay un momento en el que se libera Ignacio y porque estaba ayunando muy fuerte y no se cortaba las uñas, se dejaba el pelo larguísimo, mendigaba, no comía, etc. Y hay un momento en el que se rompe esa situación de ayuno y empieza a entrar en una tónica bellísima de iluminación, donde su vida dice que se le iluminó su vida, ¿no? Los místicos llaman a esta experiencia fundante. Y es como una especie de encuentro con el misterio que nos coloca en nuestra vida de forma distinta. Es como esto que es imborrable y que se nos presenta algo que es misterioso, pero al mismo tiempo se aclara de una forma que nos ayuda a poder visualizar el futuro. Esto es importantísimo en nuestra vida como seres humanos. Y se nos ha perdido, yo creo que ahora, en esta cultura en la que vivimos demasiado rápido, en ritualizar y como generar espacios de ritos para que el ser humano empiece como a tener una cabida a nuevas experiencias que vayan como de alguna forma marcando su evolución y su para qué y su a dónde de su vida. En las tribus, por ejemplo, africanas, armaban estas experiencias fundantes cuando los hombres eran ya mayores, o para hacerlos adultos, los metían al monte o a la selva a cazar solos, ¿no? Y enfrentarse con ellos mismos. Es una especie como de ruptura del mundo anterior y una como apertura a una nueva etapa de madurez. Esto para la espiritualidad es importantísimo y para la educación ignaciana también. A nosotros nos interesa muchísimo generar hombres y mujeres para los demás desde las experiencias, no desde los compromisos o desde los deberes seres. Por ejemplo, cuando es el año nuevo, yo creo que muchos de ustedes hemos hecho esto de que ya no voy a fumar, ¿no? Como este tipo de compromisos o que ya no voy a hacer esto, ya no sé, y a los 10 días, ¡pum!, volvemos a caer. Pero Ignacio encuentra que cuando el ser humano se modifica a través de la experiencia y el afecto y se vuelve una ritualidad y se incorpora en una estructura, entonces eso le da una solidez para enfrentar la vida de forma distinta. Y yo creo que la comunidad ignaciana, educativa ignaciana, es lo que va a tratar de hacer con sus hijos, ¿no? Que puedan ser hombres y mujeres para los demás a partir de ciertas experiencias, pero también estas experiencias que puedan ser asimiladas y que encuentren una estructura
para que encuentren los mecanismos de cómo desdoblar su amor hacia los demás. Entonces, dice aquí la diapositiva, bueno, casi un año vivió como mendigo. Bueno, en la partecita azul, ¿no? En este tiempo le trataba a Dios de la misma manera que lo trataba un maestro de escuela a un niño enseñándole. Aprendió a reconocer el amor de Dios, de responderle con amor, en libertad, en el servicio de Cristo Jesús. A partir de esta experiencia, Ignacio escribe sus ejercicios espirituales, en todo amar y servir, se convirtió la pasión de su vida. Bueno, ya son casi 8:30. Aquí le voy a dejar, no le vamos a avanzar mucho porque no el mucho saber harta y satisface el ánima, sino aprender a gustar internamente de las cosas. Voy a lo mejor nada más a dar unos datos así rápidos para que ustedes sepan en qué acabó, ¿no? Pero, ¿cómo se llama? Me gustaría más bien ahorita como abrir el micrófono, ustedes vayan pensando, pues en alguna pregunta, ¿no? Que tengan a partir de la vida de Ignacio. No dejen ese silencio incómodo, ¿no? De las videoconferencias que nos desesperamos todos, ¿no? No sabemos qué. Si les da pena decirla ¿cómo se llama? En voz alta, la pueden escribir en el chat, ¿no? También yo creo que puede ser una alternativa porque, pues, bueno, no es fácil a veces expresarse en estos medios. Entonces, rapidísimo, vámonos a la que sigue. Fíjense, de Manresa se va a Jerusalén porque su sueño era ayudar a las ánimas, ¿no? Esto de todo amar y servir era como lo que me pide Dios es ayudar a las personas. Ese es mi objetivo de vida. Y lo voy a hacer en Jerusalén porque la verdad estoy enamoradísimo de Jesús. Quiero vivir donde Él vivió. Pero no le duró mucho y lo regresaron porque estaba la época de las cruzadas y fracasa. Y entonces lo regresan de nuevo hasta España, la que sigue. Ahí está el mapita, ¿no? Entonces regresan de Jerusalén a España, donde va a empezar a dar metodología de los ejercicios espirituales con mujeres, ¿no? Esto le va a causar que la Santa Inquisición lo meta a la cárcel 2 veces, ¿no? En Salamanca, y después dice, pues es que no puedo seguir así, necesito estudiar, y entonces cuando se pone a estudiar en Salamanca, y acaba sus estudios en París, donde va a conocer a 10 compañeros con los que va a fundar la Compañía de Jesús. 2 son muy importantes. Uno es San Francisco Javier, que es muy famoso porque es el patrono de los misioneros, y el otro es un nuevo santo que se llama Pedro Fabro. Pedro Fabro fue un tipazo que recorrió Europa como 50 veces caminando, y el asunto de Pedro Fabro fue que dio muchísimos ejercicios y mucha gente que estuvo cerca de él fue santa y fue santo, ¿no? Entonces por eso lo hicieron santo. Una cosa muy bonita, ¿no? Santo por contagio. Ahora que tenemos tanto miedo a los contagios de COVID, pues hagámonos como Pedro Fabro que hizo esta cosa. La que sigue. Bueno, y la fundación de la Compañía de Jesús, hay una cosa muy bonita. Cuando están los 10 en París, deciden ir a Jerusalén a gastar su vida, pero resulta de que cuando están en Italia para salir a Tierra Santa, se atora el camino por las cruzadas. Estaba el tiempo fuerte de la guerra. Y entonces no pueden, como la pandemia ahorita, ¿no? No pueden salir hacia allá. Y entonces ellos empiezan a configurar, a repensarse. Pero fíjense qué padre, en los tiempos de fracaso y de pandemia no se quedan así como trabados, ¿no? Sino empiezan a discernir, decimos nosotros, ¿no? Como a decir, bueno, ahora con esto, ¿qué hacemos? Y entonces deciden ponerse en manos del Papa para ver qué misiones les da. Y entonces es cuando el Papa empieza a enviar a estos 10 compañeros y fundan en 1540, bueno, se aprueba en la bula papal de Pablo III, la Compañía de Jesús, ¿no? Que es la orden de los jesuitas, en la que pues hemos vivido mucho aquí en Mérida, bendito Dios, ¿no? Nuestra misión es el servicio de Dios en Cristo Jesús, en y por la Iglesia. Tenemos un texto que es muy bonito, que es la Congregación 32, que las congregaciones son cuando se juntan los jesuitas para ver configurar cómo le hacemos para enfrentar los tiempos.
Y la misión dice como la propagación de la fe y la promoción de la justicia, ¿no? Es como nuestro eslogan. La que sigue, y ya es la última, según yo. Ignacio muere el 31 de julio, que es cuando festejamos su fiesta, de 1556, y fue beatificado por Pablo VI, y en 1622 es canonizado por Gregorio XV, ¿no? Entonces, amén, ¿no? Acabamos, abran sus micrófonos, y ahora sí, ya dijeron, no, ya denle el postre al padre, hijo. Ya que se calle. Si quieres, dejamos de compartir pantalla para que nos podamos ver mejor. Ah, miren, está mejor ese título de la amistad inolvidable, muy bien. Oh, sí, yo me acuerdo que tenía otro título. Yo tengo una pregunta, padre. Hola, Claro soy que sí. Javier Cantú. Hola, Javier. ¿Por qué es tanta la conversión de San Ignacio y es tanta su profundidad y es tanto sus ejercicios espirituales que no, o sea, que se rige por la Iglesia Católica y no funda una religión propia? ¿Por qué no funda una religión propia y se une a la Iglesia Católica? Uy, qué linda pregunta, ¿eh? Nunca la había pensado. Entonces te voy a contestar así como de bote pronto, desde mi afecto hacia Ignacio, ¿no? No, o sea que habrá que buscar más bien los fundamentos históricos, pero mira, yo creo que estar cerca de la corte en Arévalo, acuérdate que la corte estaba muy ligada a la religión católica, eran como... o sea, España no decide apostarle al protestantismo, ¿no? Como lo hizo, por ejemplo, lo que es ahora Alemania, ¿no? Esto es un dato bien importante porque Ignacio está configurado de esa manera, ¿no? O sea, Ignacio se entera de lo de Lutero antes de su propia conversión, ¿no? Entonces, él trae ese rollo, decimos, ¿no? Él trae como eso de defender lo que ama, ¿no? Porque él se hizo ahí. Ojo, no podemos juzgar a Lutero desde esta perspectiva, porque estamos viendo ahorita Ignacio, no sé si me doy a entender con esto. O sea, Lutero tiene otra historia, ¿no? Y tendríamos que desarrollarla. Pero Íñigo de Loyola tiene esta afectación. Entonces yo creo que es bellísimo, porque eso le hizo razonar de decir, o sea, tenemos que buscarle algo, ¿no? A la iglesia para seguir promoviendo la fe en Jesús, porque allí hay algo bello, nos hace mejores personas. Ignacio lo supo. Y entonces, yo que a partir de ahí se volcó en cuerpo y alma, y no fue el único, ¿eh? O sea, hubo un montón de raza. O sea, por ejemplo, Santa Teresa, la grande, ¿eh? No la chiquita, porque la chiquita a mí no me cae bien, pero, bueno, perdón, la grande, la de las teresianas de aquí, de Mérida, es otra fregona que está allí metida igual, y su papá es española también, y su papá era también mercader, o sea, como era empresario, y le dan un fundamento, ¿no? De mover las cosas. San Juan de la Cruz, ¿no? Todos estos están en este momento como reconfigurando la fe en la Iglesia Católica y enfrentando el protestantismo desde otra perspectiva, porque el problema es de que los franciscanos, agustinos y benedictinos, y me falta dominicos, estaban ya con esquemas más hechos y andaban metidos en la exploración al Nuevo Mundo, ¿eh? Yo diría más bien eso, ¿eh? O sea, bueno, los dominicos estaban metidos en la cuestión de la Santa Inquisición y ahí andaban como pensándole, etcétera. Y la iglesia se estaba haciendo pedazos, ¿no? Uno lee los escritos de ese momento y dice, en la torre. Yo no sé cómo sobrevivimos a esto, pero sobrevivimos. Y entonces, yo creo que estas órdenes que también tenían peso, andaban ocupadas en esa situación.
Y entonces empezaron a aparecer nuevos carismas. Fíjense qué padre. Y yo creo que ahora el carisma es de los laicos, o sea, que pónganse las pilas. Porque a lo mejor nosotros los jesuitas, vamos a repetir los esquemas de siempre. Como a lo mejor los agustinos y los carmelitas y los benedictinos, y necesitamos pues una renovación, pues a lo mejor desde otra perspectiva, ¿no? Y arriesgarnos. Y de ahí vamos, yo creo que lo vamos haciendo. Lo vamos haciendo, aunque no veamos los pasos. Gracias, padre. De nada, Javier. Perdón, ya me emocioné. Ahí sí levantó la mano. Hola, buenas noches. Yo estoy de Colado, yo me llamo Alejandro, padre. Soy profesor en Prepa Ibero Mérida. Y bueno, pues la verdad es que francamente desde hace poquito estoy trabajando y estoy muy enamorado, muy contento, muy emocionado con el paradigma ignaciano aplicado al tema educativo, ¿no? Y mi pregunta es muy sencilla. Para usted, o sea, porque hablamos mucho de la experiencia y uno luego piensa que la experiencia en el salón de clase es poner diapositivas, ¿no? Y yo creo que va más allá. Por favor, explíqueme cómo debe ser la experiencia, cómo hacemos que la experiencia, o sea, yo entiendo la experiencia como una acción que mueve, que simbra, ¿no? Bueno, ¿cómo, para usted, póngame un ejemplo, explíqueme, por favor, cómo debe ser la experiencia en un salón de clase, cómo se diseña una situación así en el salón de clase? Muchos saludos y gracias. También qué bonita pregunta. Miren, yo creo, pregúntense ustedes cuáles son sus experiencias, ¿no? Que los han configurado. Creo que ahí está la clave, en la experiencia personal de cada quien. O sea, pregúntense así cuáles son esas experiencias inolvidables, ¿no? Así que dices, pues es que esto fue padrísimo, ¿no? O sea, yo me acuerdo, miren, así yo me raya recordar, ¿no? Un día fuimos de misiones, a ver si organizamos unas misiones, no sé si las organizan. Fuimos a Naranjos, cerquita en el norte de Veracruz, pegado a Tampico, ¿no? O sea, por ahí. Y entonces fuimos a unos pueblos y me tocó un equipo misionero chafísimo, eran unos flojonazos, no hacían nada, ¿no? Yo estaba así hasta perdón, como ya desesperado, jalándome los pelos. Y decía, ¿qué es esto, no? O sea, no puede ser. Y un día salí y acompañé a una señora a cargar leña. No, hombre, fue una delicia, ¿no? O sea, caminar con ella y cargar y vivir la experiencia corporal de un campesino, ver el amanecer, el rocío, la alegría de ser acompañado. Uy, no. Y entonces para acabar, o sea, bueno, este fue como el inicio de la experiencia. Y luego llegaron los niños a jugar porque jugábamos un montón, ¿no? Yo era muy juguetón, ya me estoy haciendo más amargado, ¿no? Cuando jugábamos, empezamos a jugar con los niños y entonces los niños entraron en una histeria de cariño, ¿no? Y hacían esto de la bolita, ¿no? Entonces me tumbaron porque yo era el ogro y me tumbaron. Y estaba yo en una manada de niños encima, ¿no? Atacado de la risa. Y ahí, encima de esto, yo me acuerdo, o sea, hubo un resuene interno lindísimo, chiquitito. No fue un rave, ¿no? Como dirían los chavos, ¿no? Pero fue algo que me dijo, soy feliz. Este es mi lugar. Este es mi sitio, ¿no? Y me acuerdo padrísimo porque, o sea, la baba de los niños te cae encima, ¿no? Y no importa ahorita, o sea, no importa nada, ¿no? O sea, tú estás ahí, presente, más presente que nunca. Y así yo creo que cada quien busque como su propia experiencia. Y creo que ahí van a encontrar las claves. Porque no hay recetas, ya lo dijo el padre Ricardo Lafuente, no hay recetas, ¿no? Ni para amar, no hay recetas para educar, no hay recetas como, para ser papá, ¿no? Para ser mamá. Yo la verdad digo, mis respetos, qué bonito lo que hacen, qué bello, en serio,
pues el esfuerzo que ponen los papás. A mí, miren, yo recibo en ejercicios y en el acompañamiento personal los esfuerzos de los papás y algunos ya muertos, pero es increíble cómo ese amor marca de lleno, o sea, es una cosa repetitiva, sencilla, linda, que, pues, que vulnerabiliza, ¿no? Cualquier situación negativa y cualquier pandemia que nos pueda surgir. Entonces, yo esa sería mi clave, ¿no? O sea, que cada quien pudiera revisar su propia experiencia y desde ahí que encuentres claves. Yo sí creo que hemos perdido una cosa en la parte de la experiencia. Estamos ahorita en un momento en el que todo es experiencia, ¿no? Entonces, se vende la experiencia así como vive esto, vive esto, vive esto, vive esto, vive esto, vive esto, vive lo otro. Yo creo que no es tan cierto ese discurso. Para vivir la experiencia es importante la repetición, ¿no? Es algo bien, bien importante. Yo no era la primera vez que iba de misiones. No era la primera vez, a lo mejor, que realizaba eso. Lo segundo es la repetición hace el ritual. Me parece que ahora los rituales son tan rechazados y son tan importantes en la vida del ser humano que yo creo que eso va a configurar un montón de cosas. Yo me acuerdo que a mí una de las cosas que más me molestaba cuando era adolescente era que llegaba a mi casa, aventaba la mochila y la primera pregunta que me hacía mi mamá siempre era, ¿cómo te fue en la escuela? Y yo, puta, así, me rasgaba las vestiduras. Y ahora me da ternura, ¿no? Porque es como ese rito de mi mamá de interesarse por mi vida. Entonces, no sabe, entonces yo sí diría repetición, vigilar un poco el rito, ¿no? El estar también, yo creo, como educando los sentidos, es otra cosa que ayuda un montón, ¿no? La otra es limar las expectativas, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, en los ejercicios yo siempre digo, pues, agarren sus expectativas, pónganse en las manos de Dios, pero pues ahora sí que dejen que Dios sea Dios y ustedes compórtense como puedan, ¿no? Entonces, yo creo que las expectativas de pronto también no ayudan, ¿no? Y la última sería una experiencia no reflexionada, es una experiencia no vivida, ¿no? Entonces, si los llenamos de experiencias, pero ellos no son capaces como de agarrar, asentar, resentir. Yo soy de estos no sé si han tomado el enneagrama, pero bueno, de los del enneagrama que son de la triada de la cabeza, ¿no? Yo, desafortunadamente, Dios me hizo así, ¿no? Entonces, en mi oración es impresionante porque mi cabeza y yo nos volvemos locos, ¿no? Así, bla, 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 se oyen ruidos, etcétera, los tengo que dejar pasar, y conectar con mis sentimientos me cuesta mucho trabajo. Pero llego yo a compartir mi oración verbalmente, a expresarla, es decir, resuena mi experiencia, la reflexiono de manera distinta, me sale el afecto. Entonces, cada persona humana puede tener una antropología y una forma de mover esta reflexión de la experiencia. Y esto es importante de irla encontrando, ¿no? Como el modo y encontrar como ciertas pedagogías para hacerlo. Yo no me la sé, ¿no? Yo sé la mía, ¿no? Si yo soy racional, tengo que expresarlo. Y ahí es cuando siento, es bien chistoso, pero así es, así funciona. Y a lo mejor, si le enseñamos a los niños, como papás y como maestros, a hacer esto, no, miren, buenísimo, buenísimo, buenísimo. Gracias, gracias. No, hombre, de nada. Muy buena pregunta. Levantó la mano Kirsha. Sí, hola. Muchísimas gracias. Perdón que no ponga mi cámara, pero
tengo un dolor de cabeza mundial y no estoy en las mejores condiciones, pero sí tengo una pregunta que como que siempre me he cuestionado como de estos grandes, pues de estas grandes personas. Y es, ¿de qué manera no claudican? Es decir, desde luego tienen a Dios a su lado, ¿no? Y son personas de una fe profundísima, pero me parece que, bueno, supongo yo que tendrían que tener a alguien terrenal al lado que les dice, no, espérate, o sea, no te rajes, ¿no? Entonces, no sé, o sea, cuéntame, bueno, cuéntanos si San Ignacio, pues tenía alguien, o sea, algún, Sancho Panza o no sé, que lo acompañaba y que le decía, ¿no? O sea, que era su confidente, que cuando, porque de pronto, o sea, ves la vida de estos grandes y pues se antoja ser como ellos, ¿no? Se antoja muchísimo dedicar la vida al servicio, siempre, en todo momento amar y servir. ¡Wow! Y qué difícil es llevarlo todos los días a la práctica o qué difícil es llevarlo en cada cosa a la práctica, ¿no? De qué manera consagrar tu vida a estos dos propósitos que me parecen maravillosos y divinos. O sea, y entonces me parece ahí que pues en este plano, ¿no? Quizá habría que tener a alguien, o la fe o fue suficiente para este grande. Nunca es suficiente, ¿no? Hay una película, algo así, ¿no? Es muy buena la pregunta. Bueno, lo primero es de que yo lo primero que diría es que Ignacio nunca estuvo solo, aunque el libro se llama Solo y a pie. Siempre hubo referentes, siempre hubo Sancho Panzas. O sea, Loyola, cuando está quebrado, es su cuñada, ¿no? O sea, es parte de su confidente. Cuando está en Manresa, tiene como un confesor, ¿no? Que lo va acompañando. Él se siente tan solo en esta experiencia que algunos de los historiadores de Ignacio dicen que por eso pone la compañía en esa perspectiva de dar ejercicios y aprender a acompañar a las personas como parte de nuestro carisma, ¿no? O sea, que los que se acerquen a nosotros puedan encontrar a Dios y ordenar sus afectos. Entonces, cuando está en Salamanca estudiando, cuando lo meten a la cárcel, organiza un grupo, o sea, como que ya ahí empieza como a decir esto no se puede solo. Y es parte como del cristianismo, o sea, el cristianismo no se vive solo, ¿no? En París igual, tiene un grupo de compañeros. A mí algo que me encanta de Ignacio es de que Ignacio es Ignacio desde que nace en 1491 hasta que se muere en 1556. Es decir, de que va a ser vanidoso, orgulloso, o sea, todas estas cosas que le pesaron, le van a pesar hasta el último día de su vida, ¿no? Entonces, me parece que eso lo hace muy cercano a nosotros, o sea, como que es un santo que fue perfecto, ¿no? Sino más bien de que aprendió a abrazar su vulnerabilidad, ¿no? Aprendió como a abrazar su afecto que no lo hacía fluir muy bien. Entonces, yo creo que eso le ayudó un montón, ¿no? Como saberse pecador, pero llamado. Así lo dice él, ¿no? Somos pecadores, pero llamados. Y es bien bonito porque cuando uno lee el Evangelio y lee el cristianismo, me parece que es la piedra fundante de nuestro Dios, de que nos acepta débiles y que nos busca débiles. Y entonces su terquedad no me acuerdo cómo le dijiste, no dijiste terquedad, de emprendimiento o algo así, me parece que tiene que ver con esto de una experiencia de Dios que es muy terco también con él. Y que lo ama día con día, no lo suelta, ¿no? Y no lo busca, pero hay una cosa interesante en Ignacio. Ahora hay una cosa que le llaman, para explicar a Freud, Marx y Nietzsche,
como estos tres judíos que son como iniciadores de una evolución de la modernidad, los ponen como los maestros de la sospecha. Bueno, pues yo consideraría a Ignacio como un maestro de la sospecha. Es decir, que hay una frase, ¿no? Nos hacemos bueyes, ¿no? Con nuestra fragilidad a veces también. Y Ignacio supo eso y la supo enfrentar muy bien, ¿no? O sea, como que generó ciertos mecanismos de que no te puedes hacer pendejo, como decimos, ¿no? O sea, bueno, perdón por mi francés o como dicen, pero queda muy claro. O sea, hay cosas que te tocan a ti, ¿no? O sea, Dios ti. Hay cosas que tú las tienes que hacer, ¿no? Y se atrevió a hacerlas. O sea, tuvo el valor de hacerlas y le fue muy bien, ¿no? Le fue bien. O sea, murió, yo como sintiéndose amadísimo, ¿no? Que yo creo que esa es la plenitud. Entonces, no sé si del todo contesté, pero pues así de bote pronto me parece que por ahí valdría la pena que Kirsha y los que se interesen en esta situación de que puedan vivir, vamos a tener un taller que se llama es de Adviento, ¿no? Y entonces es sobre ver un poco la conversión de San Ignacio con tu propia conversión. Y entonces es como estas claves de Ignacio dentro de la introspección y el orden de nuestros afectos, ¿no? Está muy didáctico, está bonito. Son el primer fin de semana de diciembre y el tercer fin de semana de diciembre. Es presencial, viernes, sábado y domingo, nada más hay 20 lugares. Y hay virtual para los que no puedan ir, y este es más despacito, son 6 días, ¿no? Haciendo un ejercicio más o menos al día, que dura como 1 hora y media, ¿no? Para los que quieran, creo que valdría la pena. Muchísimas gracias. No, hombre, de Sí, nada. si nos puedes pasar los datos actual, estaría buenísimo. Sí, yo se los mando a Andrés o a Claudia y que se los manden ellos dos o a Laura también. Fue el que compartieron en el grupo de la plataforma ignaciana, ¿verdad? Sí. Sí, ahora se lo mando a Lizzy para que lo promovamos. Sí, vale la pena, yo creo que vale la pena. Sí. No sé si alguien tenga alguna pregunta o comentario más. Yo tengo una pregunta, Pepe, si me permites, aunque ya estamos en tiempo, a ver, te invito a ser breve. ¿De dónde sale esta idea de la compañía de Ignacio de dedicarse o dedicar una parte de sus recursos a la educación? ¿Por qué resulta importante para ellos la parte educativa? Sí, miren, cuando ¿se acuerdan que les dije que estaban los 10 compañeros en París, ¿no? Ahí se hace el grupo, ¿no? O sea, Ignacio decide estudiar y se hace el grupo en París. Quieren ir a Jerusalén, no pueden, y entonces se quedan en Roma y allí empiezan a repensar qué sería la compañía de Jesús. Y entonces empiezan a colaborar en un montón de cosas, ¿no? De cómo servir a la iglesia o al ser humano, a la persona. Y entonces viven en pobreza, viven en hospitales, viven en unas cosas. Es impresionante los relatos, son divertidísimos, ¿no? De una compañía muy primitiva que se va haciendo, ¿no? Que discute, que va buscando, ¿no? Pero buscando así como los niños, ¿no? Cuando estaban sus niños chiquitos, ya ven que los niños chiquitos tocan todo, ¿no? Te preguntan 50 veces lo mismo y es porque están en búsqueda. Bueno, pues así estaba la compañía Bebé, ¿no? Y entonces estaban, pues hicieron un montón de cosas. Por ejemplo, acompañaron a prostitutas, trabajaron con judíos, hicieron unas cosas o colaboraron en unas cosas que se llaman las cofradías, que son una especie como de CBX, comunidades de vida cristiana, que apoyaban a distintos proyectos.
atendían a situaciones, por ejemplo, como ahorita, ¿no? Que llovió mucho, ¿no? Y ven que en la comunidad les pedimos algunos víveres, ¿no? Para repartir. Entonces, ese tipo de cosas también eran muy buenos. Y viene un cambio fuerte cuando empiezan a fundar colegios. Los colegios no son como los colegios de ahora. Los colegios de ese tiempo eran como especie de seminarios, ¿no? O sea, como para jóvenes que se les interesaba, pues esto de la vida eclesial, ¿no? O sea, si querían ser sacerdotes o clérigos o religiosos. Y entonces es ahí donde empiezan a darse cuenta los jesuitas que tienen una capacidad para enseñar desde la espiritualidad ignaciana muy importante. Y empiezan a tener una red de colegios muy importante que le da como estructura apostólica a la primera orden, ¿no? O sea, como los inicios de la orden. Esto va a ser súper importante, porque cuando nosotros llegamos a México, o sea, los jesuitas, más o menos fue como en 1500, yo creo que en 60 y cacho, 50 y cacho, 60 y cacho, nos piden fundar colegios, tanto que pues aquí al lado del Jesús, si uno está en el centro, si el templo de la Tercera Orden, lo que está a un lado, el Peón Contreras, ¿no? Y la universidad era el colegio de San Francisco Javier, ¿no? Estaban en la misma perspectiva, o sea, eran una especie de seminarios, pero también empezaron a crecer las universidades y el chiste es de que los jesuitas se dieron cuenta que eran buenos para esto y de que podían hacer bien, ¿no? A partir de la educación. Y ahorita pues, es uno de nuestros talantes, ¿no? O sea, me parece que tenemos una muy buena pedagogía, una muy buena estructura de colegios. Nos falta un montón, ¿no? Yo creo que pues ahí vamos aprendiendo también, y así como hemos formado a gente buena, hemos formado también a unos que nos da vergüenza terrible, ¿no? O sea, también yo de pronto me escondo bajo la mesa. Ya no digo nombres para no desilusionarnos y no nos vayan a sacar a los niños y niñas. Entonces, yo creo que un poco es por ahí, ¿no? O sea, en realidad la compañía original, fíjense qué padre, nuestro carisma, es decir, como para los que estamos hechos los jesuitas, y por eso nos cuesta tanto trabajo, yo creo que hacer una rama laical como tal, es ir donde haga más falta, ¿no? Donde más necesidad hay. O sea, nosotros ahí deberíamos de estar. Nos hemos acomodado un montón, pero se supone que la orden nació así. O sea, nosotros somos unos bomberos, tal cual. Donde haga más falta, donde demos más fruto, ¿no? Donde más deuda tengamos, es decir, si hay una persona que haya aportado muchísimo a la compañía, un pueblo que haya aportado muchísimo a la compañía, entonces vamos ahí, y donde el bien sea más universal. Ese es el carisma nuestro, o sea, no es la pobreza, no es la fraternidad, no es los estudios, no son los colegios, sino es ir donde más nos necesiten, ¿no? Donde más podamos dar lo que somos. Y ahorita, pues es los colegios. Y yo agradezco mucho, ¿no? O sea, me parece que ahorita la juventud, el espacio ideal, ¿no? De abordaje, pues es la educación. O sea, porque las pastorales están más complicadas, ¿no? Ya casi nadie se acerca de jóvenes a la iglesia y pues las escuelas siguen teniendo su alumnado, ¿no? Entonces ahí se sigue construyendo la persona. Entonces, sí, es muy bonito. Ahí faltó, yo creo que les van a dar una charla sobre esto, ¿no? Va a haber algo, alguien que sepa más. Yo nunca he estado en colegios y por eso pues hablo también tan campechano. Muy bien, pues muchísimas gracias, Pepe, de verdad, muy buena la charla y a mí me gustó mucho cómo la llevaste y nos hiciste también pensar un poquito en nosotros mismos, ¿no? Eso está chévere y creo que ayuda también para pensar un poco cómo le hacen los niños ahí en la escuela, ¿no? Ahí las maestras que son muy buenas también en esto de la pedagogía ignaciana.
Pues, Claudia, no sé si quieres. No, pues agradecerle a Pepe, la verdad disfruté mucho la charla y como siempre cada vez que escucho sobre la vida de Ignacio algo descubro. Me gustó mucho cómo vinculaste con la vida de cada uno, creo que muy a lo Cardoner, al taller Cardoner que una vez tomé hace unos años, donde veíamos esta parte de la vida de Ignacio en relación a la vida propia, ¿no? Entonces, muy interesante, muy enriquecedor para mí, para todos, yo me imagino. Pero que no sea la última, ¿no? Digo, creo que puedes seguir dándonos otras charlas. Ay, gracias, sí, con todo gusto, ya saben, ¿no? Yo también estoy muy contento de conocerlos. Aquí nos pone una pregunta dificilísima. ¿Algún libro para niños? Editorial Mensajero hizo un libro de San Francisco Javier y me parece que estaba en fila el de San Ignacio con los dibujitos que yo los puse, ¿no? En la presentación. Entonces seguro, y hay en YouTube, hay una autobiografía de San Ignacio en caricaturas que, hombre, pero habla así que de España, tío, y el perro, no sé qué, pues bueno, está bonita, creo que les puede llamar un poquito la atención, no se esperen que se haga Dragon Ball, ¿no? Pero hay una de caricatura, ¿no? Que tenemos de hecho en la escuela sobre la vida de Ignacio, que es de Buena Prensa. Sí, entonces yo creo que ese podría ayudarles. Oigan, pues muchas gracias, qué gusto conocerlos, aquí estamos, ¿no? En serio, que cuenten con nosotros, no solamente los jesuitas, sino pues todas las ramas que se desarrollaron, ¿no? A partir de la Compañía de Jesús, como son las comunidades de vida cristiana, Buena Prensa, la comunidad educativa, la Prepa Ibero, no sé qué más me falta, pero bueno, la Casa Pais, el Jesús, etcétera, ¿no? Una pregunta, Pepe, ¿sigue abierta la librería de Buena Prensa o está cerrada? No, está abierta y muy ordenadita, entonces está muy bien, ¿no? Para que puedan venir a comprar sus libros si quieren, adelante. También estamos celebrando misa a las 7 de la noche en la Casa Pais, y está padre porque creo que es así como un espacio abierto, ¿no? O sea, ya ven que en la Casa Pais hay un patio así grandotototote y entonces ponemos las sillas separadísimas y pues, hay muy baja posibilidad de contagiarse y si tienen a sus niños pues ahí los echan atrás, ¿no? Ahí los echan, se oye bien feo. O están muy inquietos, se pueden ir atrás, hay mucho espacio, ¿no? Entonces, creo que se puede ir formando un espacio bonito, ¿no? De comunidad, ¿no? Desde el ignaciano. Capu, solamente que no dijiste qué día es la misa de la Casa Paz, es solo la hora. Es el sábado a las 7. Ese es el problema porque muchos están así ya bueno, no se crean, está el sábado a las 7 de la noche. ¿Ya no hay misa el domingo? También, nada más que esa es una comunidad un poquito más cerrada y sí la dan en el oratorio, se da en el oratorio. Ok. Está un poquito más apretadito. Yo digo por los niños. Claro. Esa, ¿no? Muy bien. Oigan, pues un gustazo, ¿no? Gracias. Y estén muy bien. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Pepe.